¿Cuántos de ustedes creen que como individuos o miembros de una comunidad pueden llegar a transformar y participar en los procesos de creación de la ciudad? Para muchos estos procesos de transformación son responsabilidad total de los gobiernos, de las grandes instituciones y en algunos casos de los alcaldes o los gobernantes. Pero ¿cuántas veces no nos hemos visto involucrados en discusiones intensas con familiares o amigos en las que discutimos como los problemas diarios que tenemos en nuestras ciudades alrededor de temas como la movilidad, la inseguridad, la desigualdad social, donde evidenciamos un montón de ideas y de información que podría llegar a contribuir a la formulación de ideas innovadoras que responden como a esos retos, pero que por la falta de convicción y por la falta de acción, pues muchas veces no llega a nada, porque además en muchos casos creemos que ese tipo de procesos son responsabilidad de otros. En mi caso personal, en un momento decidí pasar del decir al hacer, y en este camino, de la mano de un grupo de amigos con los cuales trabajamos alrededor de la arquitectura y el diseño, comenzamos a explorar soluciones que respondieran como a los retos de habitabilidad de muchas de las familias que viven en los sectores, en zonas con grandes necesidades, especialmente de Bogotá, para poder proponer soluciones innovadoras a procesos, a pequeños problemas, pero que pudieran tener como gran impacto. En esto, la participación ciudadana se convirtió en un tema muy importante para mi exploración profesional, porque estoy convencido que las comunidades y la acción ciudadana colectiva tienen como un gran potencial para identificar y responder de forma activa como a todos esos retos grandes o pequeños que surgen en nuestro día a día como ciudadanos. Para esto quiero presentarles hoy 3 procesos en los que he tenido la oportunidad de participar y que creo que cada uno aporta un mensaje al propósito de esta charla, que es ver el vaso medio lleno. El primer caso es un proyecto en el Parque Restrepo, en el sur de Bogotá, donde al momento de comenzar la intervención nos dimos cuenta que el parque contaba con un alto nivel de deterioro debido al mal uso que las personas hacían de sus zonas verdes, arrojando basuras, permitiendo que incluso las personas defecaran en el espacio público a plena luz del día, y donde incluso uno podía llegar a encontrarse señales que, a pesar de buscar como que estas acciones no sucedieran, parecían incentivar todo lo contrario, como prohibido botar basuras en este lugar, multa 10 salarios mínimos en servicios a la comunidad o al resto. Era evidente como los problemas, digamos como el mal estado alrededor del parque, y identificamos que el problema era la falta de apropiación y la falta de un sentido de pertenencia de los habitantes del sector para con el espacio público. Por esto decidimos realizar una serie de acciones pedagógicas para involucrar de forma activa a los vecinos del sector, a los transeúntes del lugar, con el fin de evidenciar como esas pequeñas cosas que, como en esta imagen, cada uno de esos banderines mostraban como todas esas defecaciones humanas y animales, y las cruces, como las plantas que habían muerto por cuenta de la contaminación y del mal uso de las zonas verdes.
También buscamos reflexionar con los transeúntes de la zona cuáles podían llegar a ser como las acciones que reversaran un poco como esta situación con el fin de mostrar que en esas cosas que ellos veían podía estar como la clave de esa transformación que se buscaba. Como ejemplo de esto, buscamos involucrar directamente como a las personas que usaban el espacio público en una jornada de limpieza para que ellos mismos fueran actores de esas acciones básicas que podían transformar, digamos, como nuestra experiencia en el lugar. Con el desarrollo, digamos, de estas actividades logramos que la comunidad y los vecinos se involucraran activamente y reconocieran su capacidad de participar y de transformar por su cuenta lo que antes, digamos, parecía como un reto que debía ser responsabilidad de la alcaldía. En este caso, la comunidad entera fue vinculada al proceso de recuperación para mostrar que como colectividad sí tenían, digamos, capacidad de actuar para resolver estos problemas. En este segundo caso, es una comunidad que habita un complejo habitacional en el este de Londres, el cual está en medio de un complejo de desarrollo inmobiliario como parte, digamos, de los procesos de desarrollo urbano de la ciudad, donde la comunidad, con el fin de buscar un espacio dentro de la zona que había habitado y donde habían, digamos, construido un tejido social a lo largo de los años, para que pudieran, digamos, proponer una alternativa a lo que el gobierno y las entidades públicas estaban proponiendo para ese lugar. En muchos casos esas especulaciones inmobiliarias que responden como unas dinámicas económicas de los mercados representan una amenaza muy fuerte para las comunidades que cuando no actúan colectivamente pueden verse expuestas a tener que irse de sus zonas y hacer una vida completamente aparte en lugares donde pues no tienen como ese sentido de pertenencia. Por esta razón, esta comunidad buscó, digamos, crear movimientos activistas para evidenciar y hacerse visibles ante la opinión pública y los medios, mostrar la experiencia que tenían y el deseo de querer mantenerse dentro de ese lugar y el hecho de que podían proponer un plan alternativo para que ellos fueran parte, digamos, de ese futuro próspero de la ciudad, pero donde ellos también tuvieran oportunidades. Aquí era necesario que la comunidad actuara de forma colectiva para poder legitimar sus acciones. Además, digamos, de la parte activista, consolidaron una organización legalmente constituida para poder presentar sus reclamaciones formalmente ante las entidades de planeación. Esto les daba un reconocimiento ante estas acciones legales que podían darles como una puerta hacia el futuro de esta zona. Además de esto, también los puso en evidencia frente a otras comunidades que en otros periodos de desarrollo de Londres habían pasado por estas mismas circunstancias y a través del intercambio de conocimiento técnico y legal, pues lograron fortalecer todos sus alegatos para poder tener argumentos cada vez más fuertes y saber cómo proceder y evitar, digamos, el eventual desalojo. Estas acciones contribuyeron a fortalecer la capacidad de demandar cambios en escenarios oficiales. El tercer caso es Caracata, que es un desarrollo irregular en Dar es Salaam, digamos que es como el centro económico de Tanzania, donde por las dinámicas de crecimiento urbano y el rápido crecimiento de la población, las autoridades no han sido capaces por múltiples factores de responder de forma adecuada como a las necesidades básicas de estas comunidades, poniendo en muchos casos o digamos evidenciando esto en los problemas que se generan alrededor del tema del manejo de las basuras en zonas como las rondas de los ríos, donde estas comunidades van y desalojan como todos estos residuos porque sencillamente no tienen
otra alternativa, y esto genera como riesgos de salud y vulnerabilidad para las comunidades. Los sistemas de saneamiento básicamente se componen en las zonas, digamos, más pobres de la ciudad a partir de letrinas que, cuando no son, digamos, mantenidas de la manera adecuada, también se convierten en una amenaza para la salud de estas comunidades. Y digamos que estos crecimientos representan un riesgo para las comunidades que en la búsqueda de un espacio para vivir dentro de la ciudad se tienen que ubicar en las zonas de mayor riesgo y amenaza, como los que habitan en las rondas de los ríos, que en las temporadas de lluvia sencillamente tienen que desalojar como sus viviendas para poder vivir mientras estos fenómenos suceden. Pero no obstante, y a pesar, digamos, como de los grandes retos que tienen a nivel, digamos, habitacional y urbano, en estas comunidades las organizaciones civiles han logrado establecerse para generar respuestas a todas esas necesidades básicas que, como no vienen de parte del gobierno las respuestas, pues ellos generan como sus propias soluciones y se organizan para poder responder a esas. Las experiencias que reconocen el conocimiento de las inteligencias colectivas se convierten en canales de transferencia de información que permiten que estas comunidades puedan transferir efectivamente como todo su conocimiento para poder llevar como esas prácticas a otras zonas de la ciudad, y así han configurado como una red muy grande que hoy día tiene la capacidad de responder o de plantear diálogos directos con el gobierno para poder generar sinergias en las que el gobierno pues apoye como sus iniciativas, como en el caso de este pequeño emprendimiento comunitario en el que ellos mismos se encargan de hacer como las limpiezas técnicas de las letrinas de muchos de los baños de estas zonas de una forma higiénicamente mucho más eficiente que los procesos convencionales, y pues representan como una alternativa innovadora para poder replicar en otras zonas de la ciudad y así, digamos, hacer frente como a esas necesidades. Eso pues les ha permitido dialogar con el gobierno y generar como nuevas soluciones. Con todo esto, el mensaje de esta charla es que los grupos ciudadanos siempre tienen a su alcance las herramientas para poder discutir y generar soluciones y propuestas alternativas a los problemas, aun cuando estos parecen estar mucho más allá de su alcance. Muchas gracias.